seno para conocer la resultante. Esta. Bien. Entonces en este caso, si son tres fuerzas, nada más, las que inciden sobre la partícula, usamos el triángulo de fuerzas. Problema ejemplo 2.6. En este caso vamos a ver cómo inciden más de tres fuerzas. Se desea determinar la fuerza de arrastre que se puede esperar a cierta velocidad en un velero. Para hacerlo, se coloca un modelo del casco propuesto en un canal de prueba y se usan tres cables para mantener su proa en el eje del centro del canal. Las lecturas de los dinamómetros indican que a una velocidad dada, la tensión es 40 libras sobre el cable AB, 60 libras sobre el cable AE. Determinar la fuerza de arrastre ejercidas sobre el peso del casco, sobre el casco y la tensión en el cable AC. Es decir, tenemos esta fuerza AE, que es igual a 60 libras. Tenemos la fuerza AB, que es de 40 libras. Y tenemos la tensión AC, que no conocemos. Aparte tenemos la fuerza con la cual el agua empuja el prototipo. Solución. Escogiendo el velero como cuerpo libre, dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Expresamos las condiciones de equilibrio del velero, escribiendo que la suma de todas las fuerzas es 0. Resolver las ecuaciones de equilibrio para resolver las dos componentes y resolver para las tensiones de los cables de las condiciones desconocidas. Bien. Si se fijan a comparación del problema anterior, aparte de ser de más de tres fuerzas, no nos dan ángulos, nos dan distancias. Y con estas distancias nosotros tenemos que determinar los ángulos que nos conviene conocer. Por ejemplo, escogiendo como cuerpo libre el modelo, dibujamos el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que afectan el cuerpo. Dado que nada más tenemos longitudes, con ellas calculamos los ángulos. El ángulo alfa va a ser igual, lo vamos a calcular con la función tangente. ¿Por qué? Porque tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que son 7 pies, entre el cateto adyacente, que es este, que vale 4 pies, igual a 1.75. Aplicando el arco tangente sería 60.25 grados. Ahora bien, la tangente, el ángulo beta lo calculamos también con la función tangente. ¿Por qué? Porque conocemos el cateto opuesto, que son 1.5, entre el cateto adyacente, que son 4. Eso da como resultado 0.375. Y aplicando el arco tangente, tenemos que el ángulo beta es igual a 20.56 grados. Es decir, que si nosotros tenemos las distancias, podemos calcular los ángulos de los cuales la fuerza seguirá la misma dirección que calculamos al momento de calcularlo con las distancias. Eso es muy importante porque no necesariamente podemos saber los ángulos. También podemos calcularlos si tenemos las distancias. En este caso, el ángulo de 20 sería este, el ángulo de 60 sería este. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque como son 1, 2, 3, 4, no nos quedaría un triángulo de fuerza, nos quedaría un polígono. Entonces es más complicado. Por lo cual vamos a usar las componentes rectangulares de cada una de las fuerzas. Expresamos las condiciones de equilibrio para el modelo escribiendo las ecuaciones de equilibrio de sus componentes, la suma de las fuerzas de las cuales debe de ser 0, es decir, la resultante va a ser igual a la tensión en AB más la tensión en AC más la tensión en AE más la fuerza de arrastre FD debe ser igual a 0. Resolviendo las ecuaciones de equilibrio de las componentes, para la tensión AB igual a 40 libras tenemos, y la tensión AC tenemos que, la tensión AB, esto es de 40 libras, el ángulo aquí son 60. Bien, entonces la tensión AB en X
va a ser igual a esta, que va a ser la tensión AB por el seno del ángulo, en este caso seno de 60. Negativo, pues porque va para acá. En I. Más las 40 libras de la componente J, que sería el coseno